Ya estamos una semana más con clases telemáticas en lo que tiene que ver con el Distrito Metropolitano de Quito y otros puntos del país, y nos preguntamos a esta hora cómo están funcionando esas clases telemáticas. ¿Tienen ya alguna evaluación de si los estudiantes se conectan, si todos han tenido las herramientas necesarias para mantener la educación virtual? ¿Cómo está funcionando esto? Buenos días, bienvenido. Buenos días, estimada Licenia. Alexis, siempre es un gusto poder saludarles a ustedes y a través de ustedes, pues saludar a todo el magisterio ecuatoriano, a nuestros padres de familia, a nuestros estudiantes. Mire, yo directamente podría decir que no hemos aprendido nada, absolutamente nada. Eh, la educación virtual, ¿no? Por este tema de la pandemia, ustedes recordarán, eh, todas las instituciones educativas nos vimos obligados a no suspender las clases, sino realizarlas a través de vía internet, vía online. Sin embargo, ahí encontramos una realidad terrible en el país, ¿no? En el sentido de que las familias no tenían acceso a lo que son las clases virtuales. Obviamente no tenían internet. De tal manera que los docentes en todo el país tuvimos que comprar el internet para poder atender. Y si en la época de pandemia el Estado, el gobierno no entendió de que se debe invertir en educación, ahora resulta que por la inseguridad que estamos atravesando, nuevamente 2 semanas se envió a los estudiantes a sus hogares para trabajar en la virtualidad y nos encontramos con el mismo problema. Estudiantes que no se conectan porque no tienen el acceso al Internet. Docentes que tuvimos que nuevamente contratar planes de Internet para poder trabajar con nuestros estudiantes. Y estudiantes que no se conectan, que se ha perdido el control diario de las clases, de el seguimiento que debemos hacer. O sea, estas 2 semanas nuevamente volvimos a vivir lo que sucedió en la pandemia. Los docentes muy preocupados porque no podemos suspender la educación acá en el país. Sin embargo, las dificultades que existen. Y más que todo, también ustedes recordarán y dos gobiernos que prácticamente desmantelaron las instituciones educativas y desmantelaron la educación, recortando presupuesto con ese famoso pretexto del Estado obeso. Lo que necesitan las instituciones educativas es presupuesto justamente para poder trabajar en estos casos eventuales y de emergencia, en donde la educación no se puede suspender. Sin embargo, nos hemos visto en este problema. En el sector rural, ustedes entenderán que el sector rural y el sector urbano tienen dinámicas diferentes en lo que es educación. En el sector rural la situación es más caótica todavía, porque no tienen acceso a Internet. Tenemos familias en donde 5 hermanos, 5 miembros de una familia tienen que conectarse con un celular. Prácticamente en el sector rural las clases no han sido absolutamente normales. Y esto sí es preocupante. Y nuevamente volvemos al recorte presupuestario a la educación, cuando existen gobiernos que no les interesa la niñez, la juventud y las instituciones educativas, que están completamente desmanteladas. Imagínense, Licenia y Alexis, y a la ciudadanía, porque esto sí hay que alertar en los momentos que se está realizando un trabajo a través de el Internet, se les emite el link a los estudiantes. Sin embargo, en muchas instituciones educativas, en muchos casos alrededor del país, ese link es compartido a la delincuencia organizada, en donde los delincuentes ingresan a las clases que se están transmitiendo virtualmente y amenazan a los estudiantes, amenazan a los docentes. En algunos casos, mire, es preocupante cómo a la juventud se le ha dejado de lado y cuando hay gobiernos que no se preocupan por la educación y la formación de nuestros estudiantes. En muchos casos ha sucedido de que mientras se abre la señal para realizar e iniciar las clases virtuales, existen estudiantes que hacen un enfoque a las habitaciones y resulta que en los cuartos de los estudiantes enfocan a la imagen de Ficto, a la imagen de Rasquiña, a la imagen de esos delincuentes que nos tienen aterrorizados a los ecuatorianos. Esto quiere decir también
que las familias, los padres de familia tienen que salir a buscar el sustento para sobrevivir en esta situación socioeconómica la que estamos atravesando, y obviamente los estudiantes pasan solos en casa. Ujú. O Wilmer, sea, usted es sabe, hay necesario porcentajes o ya tienen la cifras. educación presencial, Ujú. Licenia. Así es. Wilmer, ¿usted tienen cifras o porcentajes de cuántos niños sí se han conectado, cuántos no, y a quién le compete o a quién le corresponde hacer la verificación o hacer ese respectivo control de cuántos alumnos están recibiendo al momento las clases telemáticas? Mire, los docentes somos los únicos responsables de nuestros estudiantes y somos nosotros quienes debemos hacer el control, pero sí estamos hablando que alrededor del 45% no se están conectando a las clases virtuales. A más de los problemas que tenemos de que no existe conectividad, de que no tienen acceso a computadoras, no tienen acceso a la educación virtual. A más de ello también existen de que estudiantes prácticamente no se han conectado absolutamente ni un solo día en estas 2 semanas que ha existido clases virtuales. ¿Qué tenemos que hacer como docentes? Tratar de averiguar, tratar de acudir a las casas, a hablar con los padres de familia, para que puedan los estudiantes conectarse, por lo menos para poder tratar de igualarnos en conocimientos. Pero sin embargo, no ha existido una cultura. Por eso yo decía al inicio, no hemos aprendido nada después de los 2 años que tuvimos de pandemia, en donde se comprobó y tuvimos un problema similar, donde no existe la conectividad por parte del Estado y son los docentes que tienen que ayudar. Mucho peor la situación en cada uno de los hogares cuando no tienen acceso a internet. El porcentaje es alto de los estudiantes que no han ingresado en estas 2 semanas. Y eso es muy preocupante también, estimados Alexis, estimada Licenia. Wilmer, ¿tienen conocimiento si ya se ha diseñado un plan para enfrentar este nuevo estado, este estado de conflicto armado interno y evitar que esta situación afecte la salud mental, afecte el desarrollo de las actividades escolares, afecte en general a la comunidad educativa cuando tengan que volver progresivamente a clases? Mire, lo que no tenemos son los protocolos. No estamos preparados jamás hemos estado preparados las instituciones educativas, los docentes, los estudiantes, en casos de amenazas de la delincuencia, en casos de amenazas de terrorismo. A más de ello, mi estimada Licenia y Alexis, los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lazo desmantelaron la educación recortando presupuestos, instituciones que no tenemos conserjes, instituciones que no tenemos guardianía. Con el famoso pretexto del Estado obeso, lo que hicieron, eliminar los inspectores que nos ayudaban a controlar los estudiantes. No existe presupuesto para los DESES. Existe un psicólogo para más de 2.500 estudiantes. Sin embargo, cada una de las instituciones estamos haciendo los esfuerzos necesarios para poder tal vez cuidar a nuestros estudiantes, pero cuando estemos de manera presencial. Existe improvisación por parte del Ministerio de Educación. Si bien suspendieron las clases por el tema de inseguridad, sin embargo, no existió ninguna planificación, ningún protocolo de lo que debemos hacer y cómo debemos trabajar con nuestros estudiantes, con nuestros padres de familia. A más de ello, nos dicen primero que son 2 días, después 3 días, después que alargan hasta una semana más, después otra semana más. O sea, este tipo de información, lo único que demuestra del Ministerio de Educación y las autoridades, la inseguridad, la improvisación, la falta de planificación. La realidad de las instituciones educativas es muy delicada. Existen más de 1.600 instituciones educativas que están cerca a los centros de privación de la libertad. Sin embargo, no ha existido ninguna planificación, ningún protocolo para brindar apoyo a esas instituciones educativas. Sabemos de que existe un gran número de maestros y estudiantes que han sido amenazados, que han sido vacunados, han presentado las denuncias correspondientes en Fiscalía, pero Fiscalía no da respuesta absoluta. O sea, la educación, quienes formamos parte de las instituciones educativas, nos encontramos en indefensión. Tomemos en cuenta también, mi querida Licenia,
que más, según los datos de la policía, más del 400% de asesinatos son a menores de edad. Nosotros hemos visto de una manera alarmante cómo en las afueras de las instituciones educativas se amenaza, se vacunan. Hemos visto cómo nuestros niños, nuestros jóvenes están siendo presas de la delincuencia organizada, cómo están siendo cooptados por estas bandas delincuenciales para el microtráfico. Es muy preocupante la situación que está atravesando la educación. Por eso es que desde hace algún tiempo nosotros venimos pidiendo a las autoridades, al ministro de Educación, que declare el sistema educativo en emergencia. Solamente declarando en emergencia podemos ver de que se podría conseguir tal vez el presupuesto necesario para tomar medidas, especialmente ahora que las instituciones están siendo blanco de la delincuencia de estos grupos organizados. Ahora que nuestros niños y nuestros jóvenes están siendo blancos y cooptados por estas bandas delincuenciales para utilizarles en el microtráfico, para utilizarles. Es muy preocupante lo que está sucediendo en el país y vemos la desidia, la despreocupación completa del gobierno, del ministerio, de la fiscalía, que no nos ayudan y no nos apoyan en nada para garantizar esa tranquilidad y esa seguridad a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Ahora, una cosa que a mí me llama poderosamente la atención, Wilmer, primero saludándole, buenos días, es que, por ejemplo, el Ministerio de Educación, manejando todos los planteles públicos del país, tanto de educación primaria como secundaria, y siendo el ente rector de la educación en general, pública, privada, municipal, fiscomisional, etcétera, ni siquiera haya sido tomado en cuenta por el presidente para que integre el COSEPE. Entonces, ¿cómo puede el Ministerio de Educación tomar decisiones o coordinar por lo menos acciones con el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior si ni siquiera les invitan a las reuniones? Mire, es una muestra clara de este tipo de gobierno ha sido muy frontal en estas situaciones, cuando son gobiernos neoliberales que lo que menos les importa es la salud, la educación de los ecuatorianos. Y ahora mismo vemos, mi querido Alexis, que lo que pretende el IVA, subir el IVA en donde nos afecta absolutamente a todos los ciudadanos, a la gente común, a la gente que transita, a la gente de los negocios, a los estudiantes, a los docentes, a los padres de familia. Sin embargo, jamás tienen esa voluntad política como para poder invertir del presupuesto. ¿Por qué no cobran a los grandes banqueros? ¿Por qué no cobran los impuestos a los grandes empresarios que están debiendo al SRI? Señor, no hace que pague la corporación Novoa los más de 85 millones de dólares que debe al SRI de impuestos. Ahí tenemos el presupuesto. Ese dinero que el señor Novoa y su corporación Novoa está debiendo en impuestos, ahí tenemos para solucionar y brindar la seguridad en las instituciones educativas. Sin embargo, siendo el COSEPE el organismo que está para planificar y tomar decisiones que vayan a garantizar la seguridad, sin embargo, al Ministerio de Educación no lo toman en cuenta. O sea, no les interesa la vida de nuestros niños, la vida de nuestros jóvenes. Por eso es que, Alexis, nosotros acudimos a los padres de familia. Creo que cada institución educativa debe organizar su propia estrategia de cuidado y seguridad. Los padres de familia, la comunidad educativa, los gobiernos locales, estaremos para trabajar en conjunto para garantizar la seguridad. Esto se está volviendo insostenible. Y cada vez nosotros que estamos en contacto diario con nuestros niños y nuestros jóvenes, sí nos preocupa porque vivimos con ellos esa realidad. Cuando vemos que muchos de nuestros jóvenes están siendo de la delincuencia organizada y también cuando vemos que nuestras autoridades y la fiscalía no hacen absolutamente nada para garantizar la seguridad de nuestros compañeros maestros. Por Dios, estamos siendo amenazados de muerte, estamos siendo vacunados, nuestros estudiantes están siendo amenazados, están siendo agredidos por simplemente no querer pertenecer a esas bandas delincuenciales y no existe autoridad alguna que dé la importancia para brindar esa seguridad a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Wilmer,
¿Hace falta en estos momentos o qué evaluación hacen ustedes de este plan que se implementó en el gobierno anterior y que se mantiene hasta el momento, que se llama Plan Escuelas Seguras? ¿Debe modificarse, debe cambiarse y actualizarlo a lo que estamos viviendo ahora en esta nueva modalidad de conflicto armado interno? ¿Qué resultados ha dado este plan, primero? Y segundo, ¿debe modificarse, debe actualizarse? Sí, mire, no tenemos una evaluación clara, unos resultados claros de este famoso programa Escuelas Seguras. O sea, no, para nosotros no ha existido ni ha dado un resultado positivo, porque caso contrario, estaríamos aplicando en todas las instituciones educativas y tendríamos que justamente nosotros ya tener resultados positivos. Pero ¿cómo podemos tener una escuela segura si no tenemos conserjes, si no hay guardias de seguridad, si las instituciones están desmanteladas? Si las instituciones educativas carecen absolutamente de lo mínimo de seguridad para nuestros estudiantes, si existen instituciones educativas en donde se están derrumbando, donde no tienen alcantarillado, donde no tienen luz, donde no tienen agua. O sea, ¿qué clase de escuelas seguras podemos nosotros garantizar si existen esas realidades? Si vemos que el microtráfico está absolutamente inmiscuyéndose y tratando de ingresar a todas las instituciones educativas, inclusive de nuestros niños de escuela. Entonces, el plan de escuelas seguras para nosotros no existe, porque la problemática continúa. El plan Escuelas Seguras también dice que debe tener presupuesto para la educación y para las instituciones educativas. El plan Escuelas Seguras, si queremos tener un plan de escuelas seguras, debemos garantizar el número de estudiantes por paralelo para cada docente. El plan de escuelas seguras también debe garantizar que cada 30, 35 estudiantes debe haber un docente. Volver a tener la autoridad que debemos tener los docentes en las aulas. Volver a tener los inspectores generales, los inspectores de aula, los inspectores de grado, para así poder ayudar a controlar. Escuelas seguras también es dotar de todos los instrumentos necesarios y el personal indispensable para que los departamentos de consejería estudiantil puedan trabajar con nuestros jóvenes, puedan trabajar con nuestros estudiantes en el plan de vida, en la orientación vocacional, que se pueda trabajar con los padres de familia. Todo eso es el plan de escuelas seguras, que eso no lo hemos tenido. O sea, mientras no existe un gobierno que dé la importancia y la atención a la educación, a la salud, nuestra sociedad va a estar completamente desarmada. Imagínense, Alexis y Licenia, para mí una gran preocupación si nuestros jóvenes que están en las instituciones educativas, hablemos de primero, segundo, tercero de bachillerato, no tienen confianza en las instituciones del Estado. ¿Qué podemos esperar de una sociedad si nuestros jóvenes que están formándose no tienen confianza en la justicia, no tienen confianza en la fiscalía, no tienen confianza en el gobierno, no tienen confianza porque no existen políticas públicas que vayan en beneficio de ellos? Y ellos son el presente y el futuro de una sociedad. ¿Qué podemos esperar si nuestros jóvenes no tienen confianza en un Estado? Si nuestros jóvenes, nuestros padres de familia, no sienten la presencia del Estado, sienten que no existe un Estado que les proteja, no existe un Estado que les defienda. Y eso es muy preocupante cuando vemos en las clases virtuales que comienzan a idealizar a ciertos delincuentes. Eso es muy preocupante. Cómo están envenenando la mente de nuestros jóvenes, cómo no existe un control en el manejo de redes sociales. Es muy preocupante lo que está sucediendo en educación, Licenia y Alexis. Muchas gracias. Yo creo que sí. Y ustedes como medios de comunicación también nos deben ayudar para unirnos en esta gran campaña de declarar al sistema educativo en emergencia.